Muy buenos días o tardes, colegas peritos, autoridades del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Los saluda Irma Reyes Morán, de México. Es un honor, un placer, un privilegio estar acá presentando esta propuesta con ustedes. Nos habría encantado en persona, por supuesto, en el hermoso Chile. Sin embargo, no fue posible esta vez. Traemos esta propuesta en estos tiempos de la IA y que genera tanta inquietud entre el gremio de traductores en México y estamos seguras que probablemente en todo el mundo, sobre la responsabilidad profesional que no se automatiza. ¿Cómo es vivir la traducción judicial en la era de la IA? Desde nuestra perspectiva como traductoras, como peritas traductoras en México, pero también como formadoras de peritos, en mi caso, desde hace 7 años de forma constante. Gracias nuevamente y cedo el micrófono también a mi colega Fernanda. Buenas tardes, buenos días, colegas. Gracias a las autoridades del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, a la audiencia también. Gracias por su atención y esperamos con esta charla poner sobre la mesa un tema muy, muy importante. ¿Qué es lo que nos distingue como traductores? ¿Qué es lo que hace que nuestro servicio y nuestra capacidad siga siendo relevante en estos tiempos de la inteligencia artificial? Y más aún también, ¿cómo podemos transmitir esto a nuestros usuarios y a nuestros clientes? Yo soy Fernanda Salazar Figueras, también traductora, perita, formadora de traductores desde el 2001 e investigadora en temas de lenguaje jurídico y traducción jurídica. Muchas gracias por su atención e iniciamos. Inteligencia artificial e IA. Inteligencia artificial y traducción automática. Prometen resolverlo todo. Ciertamente, casi todo, pero casi todo lo que se ve, lo que se ve a simple vista. Se logra más fluidez, se logra más velocidad, indudablemente, se logra más naturalidad. Probablemente sí, al ojo no experto. Porque la impresión de corrección de la IA es quizá lo que nos tiene tan nerviosos o tan preocupados, no el hecho en sí de que sea correcta o que sea fiel o sea adecuada, o sea idónea una traducción, sino parece que es todo eso, parece que lo es. Les traemos hoy un par de casos de estudio y vamos a ver justamente en dónde, en dónde están esas áreas de oportunidad para que los peritos traductores, los traductores jurídicos en general, los traductores públicos, respiremos, nos tranquilicemos y veamos ante qué estamos parados, pero sobre todo entendamos que la solución para encontrar esa estabilidad en nuestra profesión, pues es capacitarnos, aprender todo lo que podamos. Entonces, esta evaluación que se hace de las traducciones que entregamos, especialmente si es a nuestra lengua B o la lengua no nativa, no es una evaluación técnica, da una impresión de ser correcta, porque la calidad de una traducción no se puede evaluar de forma intuitiva, tienes que saber de traducción para poder evaluarla. Sin embargo, cuando nos evalúa nuestro cliente, nos evalúa nuestro usuario, o incluso la autoridad, no tiene la formación técnica para evaluar nuestra traducción. Luego, entonces, una traducción que se vea fluida, que se vea bonita, que se vea estructurada, parece que es correcta. El usuario confía ciegamente. Les traemos un caso de estudio muy simple, es un convenio modificatorio para un juicio de tipo mercantil en México. El cliente es un cliente que ya tenemos desde hace mucho tiempo, nos entrega este convenio para hacer la traducción y nos comenta que ya tiene la traducción hecha, que ya viene la traducción, además notarizada y apostillada. Sin embargo, al presentar este convenio para este juicio en México, en los tribunales mexicanos, la autoridad jurisdiccional le exige que esa traducción venga firmada por un perito, en este caso, su servidora. Y bueno, al recibir esta traducción ya hecha por el cliente o hecha por una máquina, como vamos a poder ver a continuación, pues bueno, tengo que decirle que en efecto, tengo que hacer la traducción desde el inicio para poder firmarla. O
lo que tenga que hacer, pero tengo que asumir esa responsabilidad de la traducción. Entonces, he marcado solamente, por supuesto, por razones de tiempo, solo tengo acá la carátula, pero he marcado un error o dos errores que son bastante sencillos, pero bueno, ahí podemos ver el alcance y de lo que vamos a estar platicando hoy, el alcance de la traducción automática. Vemos que el nombre del documento de amendment pasa a enmienda. Hasta ahí todo mal, pero no se acaba, ¿no? Pasa que abajo en el documento ya no se llama enmienda, ya se llama modificación. Pero vean cómo el documento está perfectamente estructurado, es fluido, es natural y probablemente la máquina lo hizo en razón de segundos, ¿verdad? Y eso es lo que hace que parezca que esto es la última maravilla. Y podemos ver dos errores gravísimos, sustanciales, desde el inicio. Y si pudiéramos revisar todo este convenio, pues podríamos ver también todas esas áreas oscuras de la traducción automática, de las que ya se han venido hablando, de las que ya han estado hablando otros autores, otros colegas que nosotros hemos seguido. ¿Qué necesitaba entonces la autoridad? La autoridad necesitaba, sí, una traducción, por supuesto, fiel, correcta, rápida en tiempo. El término además era muy cercano porque sabemos también que los clientes suelen dejarnos al final de la cadena de tareas, ¿no? Entonces el término era muy cercano, pero bueno, eso es lo de menos. El cliente necesitaba este documento bien hecho, rápido, firmado. ¿Qué significa entonces esa firma? Significa que a la autoridad no le importa dónde se hace o cómo se hace esa traducción, pero necesita que alguien responda por ella. Hemos hablado en otras ponencias de la responsabilidad, pero creemos que en México la acepción de la palabra accountability no se puede transmitir, ¿no?, con la misma fuerza, con la misma robustez. Con responsabilidad. Entonces, hablemos de la rendición de cuentas o hablemos de otro término que es respondibilidad. Es decir, la autoridad necesita una persona jurídica, en este caso un perito traductor, que responda por esa traducción, que si la traducción fue hecha como haya sido hecha, no importa, alguien a quien hacerle rendir cuentas, ¿no? Legales, civiles, penales. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ese trabajo sigue siendo, o esa función sigue siendo esencial. Es decir, la IA no es una amenaza, la IA no, es una falsa amenaza de reemplazo en el mundo que conocemos hoy, porque esa respondibilidad o esa susceptibilidad de rendir cuentas por una mala traducción no puede ser sustituida por una máquina. Eso ya lo hemos hablado y hoy vamos a poner un poco más en evidencia, ¿no?, en la superficie, hasta qué tantas limitaciones tiene la IA. ¿Y por qué es que no podemos hoy, y las autoridades no deberían, y nosotros como colegas no deberíamos ir ciegamente y confiar ciegamente en la traducción automática? Adelante, Fernanda. Gracias. Bien, los motores que nos sirven para hacer traducción automática tienen algunas funciones o algunos ajustes que nosotros como traductores podemos programar, pero a saber, hasta ahora, no tienen un algoritmo, no están programadas en general con un algoritmo que distinga entre jurisdicciones. Y eso genera errores importantes, errores graves que pueden causar incluso pérdida de millones de pesos o de dólares o de montos muy importantes. Ponemos aquí algunos casos relevantes. Hace poco trabajé con mis alumnos una demanda de desconocimiento de paternidad basada en un texto que yo había hecho, que yo había trabajado en un juicio. Y revisamos cuál era el resultado de la traducción humana contra el resultado del trabajo de la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial. Y uno de los errores que vimos es en esta palabra, child, y diremos, bueno, quizá uno de los riesgos es un término complejo como amparo, ¿no? Pero resulta que estos riesgos de falta de homogeneidad terminológica aparece en las palabras sencillas que claro, en un texto de nuestra naturaleza, no es una palabra, adquiere la característica de la naturaleza de término especializado, de unidad terminológica especializada y cuyo manejo es, por supuesto, que grave, ¿no?
es muy relevante traducir menor y no equivocarse poniendo niña o niño cuando el texto a todas luces hablaba de una niña de sexo femenino, ¿no? Y estos motores de inteligencia artificial en general, por sesgos, por su programación algorítmica, que claro que trae sesgos humanos, hablaba constantemente de un niño. La inteligencia artificial no analiza el discurso, no analiza el texto, no hace análisis del texto para evitar ese tipo de errores. Entonces, este es un primer concepto que nosotros tenemos que tener claro y poderlo transmitir a nuestros clientes, que a menudo también sucumben a la tentación de querer regatear en nuestro trabajo porque se piensa que la inteligencia artificial nos lo facilita y no siempre es así. Un segundo ejemplo que les traemos es el término crédito fiscal, que existe, a saber, en México, en Argentina, probablemente en otras jurisdicciones. La inteligencia artificial no tiene sensibilidad jurisdiccional o sensibilidad a las diferentes jurisdicciones y a las acepciones de un término en estas jurisdicciones. Un crédito fiscal en Argentina es un monto a favor, un monto que el contribuyente tiene a favor, que el fisco debe pagarle. En México es todo lo contrario. El crédito fiscal es un monto que un contribuyente le debe al fisco. Entonces, en un caso que trabajé también de español al inglés en comparación para efectos académicos, vimos que los algoritmos en estos motores no te preguntan en qué jurisdicción estás trabajando, en la argentina o en la mexicana, ¿no? Y asumen la que, la que sea por recurrencia de términos, por recurrencia de aparición, por frecuencia de uso. Y bueno, seguramente si tuviéramos más tiempo, seguiríamos con muchos otros ejemplos que también sabemos que ustedes, colegas, se han encontrado. Y bueno, esa es una pequeña reflexión. El perito traductor hoy, o el traductor público, donde en las jurisdicciones que existen, o los traductores jurados o juramentados, somos indispensables, sí, seguimos siéndolo por esa responsabilidad de la que veníamos hablando, pero también estamos un poco vulnerables a que ya no se nos crea, a que se nos perciba como redundantes, como lo decía Fernanda, ¿por qué les pagamos tanto si lo hace? De todos modos lo hace la IA, porque ya el cliente no tiene empacho en decirte, oye, pero ¿por qué me cobras tanto si lo puedes pasar en el motor automático y sale en un día, ¿no? Cuando al final, bueno, esas 20.000 palabras que tenemos que entregar en 3 días, de todos modos tenemos que leerlas, o deberíamos, una por una, ¿no? Para estar seguros que los motores automáticos no se están inventando nada, no están cambiando nada, no están alterando la información, el sentido de un texto. Entonces, en la medida en que no nos perciban tanto las autoridades como los clientes redundantes, estamos a salvo. Estamos a salvo, pero también, una vez más, tenemos que aprender y tenemos que mejorar en nuestros argumentos de la defensa de nuestro trabajo. Lamento, lamento contarles que después de 20, 25 años en esta industria, empezamos casi graduadas, empezamos con defender tus decisiones, defender, ¿no? Pero ahora estamos defendiendo nuestro servicio, defendiendo nuestro aspecto indispensable. ¿Por qué? Porque los traductores que certificamos traducciones, ya sea públicos o peritos, finalmente somos esos garantes de la certeza de los procesos administrativos que involucran documentos en una lengua extranjera. Por lo tanto, nuestra labor sigue siendo indispensable y está en nosotros cuidar que no nos veamos más vulnerables. Y bueno, la diferencia, pues por supuesto que es clave. Sí, la máquina traduce rápido, con claridad, con naturalidad. Sin embargo, el perito toma decisiones y esto es también algo crucial que tenemos que traer una vez más a la superficie. ¿Qué no resuelve ni reemplaza las máquinas? Pues la ética, naturalmente, pero también el servicio, pero el criterio para decidir, porque la traducción ya en este nivel, en la traducción que se firma, la traducción que va a los tribunales, la traducción que va a un proceso legal, fiscal,
implica la toma de decisiones más allá de las lingüísticas. Implica la toma de decisiones, por supuesto que con base en el derecho, pero también en la funcionalidad, pero también en el soporte, como hoy vamos a ver en el siguiente caso de estudio. Decisiones que a veces tenemos que tomar solos, ¿no? Porque no están, esos casos no están en un manual, no están en un repositorio. Y tampoco reemplaza la homogeneidad o consistencia terminológica, la cual tenemos que garantizar también como peritos traductores, porque cambiamos un término y después en un contrato ya no es lo mismo, ya perdió valor, ya perdió sentido. Y bueno, naturalmente, la respondibilidad. Entonces, los peritos traductores o los traductores públicos respondemos por nuestra traducción judicial y traducción pública, pero también por la traducción editorial, audiovisual y todas las demás áreas, sí, también. Un error es diferente, cuesta diferente en las diferentes áreas. Sin embargo, respondemos por todas ellas, porque alguien finalmente, aunque una traducción se haga en una máquina, la máquina, la traducción no se ingresa solita a la máquina. Alguien, esa persona, ese alguien que ingresa la traducción a la máquina, es el que es responsable de ella y es el que a final de cuentas tiene la última palabra. Cuando hay un problema con una traducción, no responde la IA, responde quien firma. Y un error en una traducción cuesta, conlleva riesgos. Riesgos desde errores que cuestan dinero, demandas, dictámenes periciales que puedan ser improcedentes y que a su vez redunden en una dilación en la impartición de justicia, en gastos mayores del erario público y además no deberían ser necesarios y en otras consecuencias, muchas otras consecuencias. En México en particular, pues perder la autorización como perito por diferentes razones, por diferentes supuestos, y bueno, pues estos son los riesgos que conllevan. ¿Cómo los evitamos? Los evitamos formándonos con formación estratégica, hoy más que nunca, como peritos traductores en derecho, pero también en las diferentes áreas de la traducción, judicial, corporativa, en terminología, lingüística, en dictámenes periciales y muy importante, en alfabetización algorítmica, que ya nos platicaba el término acuñado por el doctor Jairo Andrade y del que ya nos platicaba Fernanda. Y bueno, vamos entonces a pasar a un último caso de estudio. ICETI, que es nuestra casa académica, tanto de mi colega Fernanda como mía, llevamos 7 años consistentemente formando peritos traductores, con base en la metodología del aprendizaje basado en problemas para formar criterio. Los enseñamos a resolver problemas con sustento técnico y ético mediante simuladores. Los simuladores del ejercicio pericial, los simuladores de traducción migratoria, simuladores de interpretación judicial, interpretación jurídica en general. Planteamos casos y en estos casos los llevamos a que desarrollen un criterio aplicable, pero que ese criterio además sea suyo, que ese criterio los lleve a tomar decisiones con base en la ética, en la profesión y en todos los pilares del ejercicio pericial. Estos casos de estudios que nos traen, pues no están en los libros de texto, no están en un manual, son casos que van surgiendo a medida que el mundo cambia, a medida que el mundo se digitaliza más. Y bueno, aquí son algunos ejemplos de estos dilemas o casos, pues que representan un desafío para nuestros estudiantes peritos. Por ejemplo, viene el caso de un estudiante, de un perito que le piden que agregue el apellido de un nacido en Estados Unidos, hijo de padres latinos, tiene solo un apellido. Cuando viene a México, su acta de nacimiento solo tiene un apellido, pero necesitan también el apellido materno. Entonces, a este perito le piden que agregue, el cliente le pide que agregue ese apellido. Y a simple vista, pues, ¿qué tiene de malo si el apellido de la mamá de todos modos aparece en el acta de nacimiento, ¿no? O en un caso similar, un acta de nacimiento de un hijo de latino nacido en Estados Unidos, que en México el apellido de papá es Núñez, pero en Estados Unidos el apellido ya cambió a Núñez, que ahí falta una regulación importante, una norma importante para evitar estos casos cada vez más frecuentes de personas con grafías diferentes a las que se les cambia el apellido. Y bueno, pues entonces al pasar el acta a México, al español mexicano, el acta pasa como Núñez.
y hasta ahí todo bien, no estamos cambiando el apellido. Sin embargo, cuando esta acta la entregamos en el registro civil, el cliente la lleva al registro civil, el registro civil le pide que la perita, su servidora, corrija el apellido a Núñez, porque es, comillas, evidente que el apellido es Núñez. Y así. Necesito certificar la traducción de una conversación de WhatsApp. ¿Cómo? ¿Cómo empiezo todo el proceso? La traducción está en un teléfono. ¿Cómo? Más bien, el contenido está en un teléfono. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo certifico? Certificar poderes bilingües, apostillar traducciones, en fin. Y bueno, pues de lo que nos va a hablar hoy nuestra colega Fernanda es, nos piden que certifiquemos o que hagamos la traducción certificada de un video. ¿Cómo es esto? Adelante, Fernanda. Un caso más, por último, de lo que la IA no puede hacer aún, en lo que somos insustituibles. Certificar el subtitulado de un video como prueba en un proceso judicial, porque para las leyes mexicanas, específicamente el Código eh, de Procedimientos Penales, pues, dice que un documento no es solo un escrito, sino un documento es aquel que contenga información en cualquier soporte, en cualquier medio. Puede ser este en audio o puede ser en video. Y nuestro sistema judicial ya es oral casi en su totalidad. Entonces, los medios de prueba son, además de los textos y de los documentos con fe pública, los audios y los videos, y muchas veces para efectos procesales se tienen que traducir y se tienen que eh, certificar. Específicamente les muestro un video, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, y de este video lo que vamos a ver específicamente es cuáles son las decisiones que la inteligencia artificial no va a tomar. Vamos hacia el final del video, Irma, hacia el final, a ver si podemos recorrerlo. Y ustedes recordarán, colegas, que hay diferentes actos de habla, ¿no? Hay actos de habla locutivos, perlocutivos y locutivos, ahí podemos verlo. Este video aparece en inglés y es sobre una pareja que iba transitando sobre unos caminos cercanos a Cancún y de pronto los detiene esta camioneta y los detienen con armas largas. Esta pareja de estadounidenses empiezan a grabar el acto, empiezan a grabar estos eventos y esto es lo que sucede, ¿no? Las personas que los detienen no se identifican como autoridades, por supuesto, y traían estas armas largas que solamente son en México de uso exclusivo del ejército. Y entonces, este documento se pidió para comprobar, este documento, es decir, este video tratado como documento, se pide para comprobar si hubo, si se puede acreditar o tipificar o demostrar el delito de privación ilegal de la libertad. Y para eso, pues hay que comprobar si hubo coerción, si hubo, cuál fue el efecto de estas palabras en las personas. Les comentaba entonces de los actos de habla. Hay actos perlocutivos y locutivos y locutivos. Y la inteligencia artificial no distingue entre ellas. Y por supuesto que no va a distinguir cuál de los tres es el importante al momento de traducir esta prueba. En un acto eh, locutivo yo les puedo decir, tu papá va a venir a las 5 y es simplemente una información factual. Va a venir a las 5, es una narración. Pero en un acto ilocutivo hay una amenaza. Tu papá va a venir a las 5. La diferencia entre una narración y una amenaza o el efecto de esa amenaza, nuevamente, para estos casos judiciales, son elementos que la inteligencia artificial no distingue y tampoco distingue cuál es el más relevante que decidir si voy a dar prioridad al acto ilocutivo o al perlocutivo, pues la IA no lo sabe, la inteligencia artificial no lo sabe y en un caso específico de un juicio no lo sabe. Y pues bueno, no nos da tiempo de mostrarles más sobre este video, pero está a su disposición. Tenemos al final nuestros correos y con esto concluimos. Agradeciendo y por supuesto invitando a nuestros colegas a tener todo esto en cuenta, a ponerlo sobre la mesa. Nosotros sabemos el valor de nuestro trabajo y tenemos que fortalecer esa noción de ser capaces de transmitirlo a nuestros colegas, a nuestros usuarios.
a todas las personas que contratan nuestros servicios. Estamos a sus órdenes en ICETI, aparecen nuestros correos. ICETI es una plataforma que nos permite formarnos y fortalecer nuestras destrezas como traductores. Muchísimas gracias y hasta Gracias pronto. igualmente. Gracias a todos por su atención, por su tiempo. Estamos a la orden. Gracias una vez más al Colegio de Chile. Gracias por este esfuerzo conjunto. Sabemos nosotras también como consejeras fundadoras del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, el gran esfuerzo que implica este trabajo pro bono, organizar un congreso, llevarlo a cabo. Y bueno, estamos acá también apoyando con este pequeño aporte y abono al debate. Y pues bueno, lo mismo, reiterar como que ha comentado Fernanda, no queda más que seguir estudiando, capacitándonos, profesionalizándonos en todas las diferentes áreas donde tiene injerencia nuestro trabajo y pues seguir posicionándonos. Muchas gracias, un placer, hasta la próxima.